Muy buenas a todos y todas en este preciso momento la 107.5 FM Irola y Ratia. Esto es Personas, y quien les habla, un servidor, Miguel Osorio, y me acompaña como todas las semanas Aitor. Hoy en Personas surcaremos los cielos, entre comillas, recordando la vida de una mujer que fue valiente, soñadora, atrevida y decidida. Hablaremos de Amelia Earhart, también conocida como Lady Lynn. Amelia Earhart se convirtió en una leyenda y en una heroína de los cielos por sus célebres récords conseguidos al mando de un avión y por ser la primera mujer en cruzar el Atlántico pilotando uno. En Personas, creemos que lo que hace especial la vida de la protagonista de hoy fue esa lucha incansable para desvincular, de alguna manera, su fama de lo que ella era realmente. Ya que la fama de Amelia Earhart creció como la espuma, pero ella se sentía un tanto incómoda con todo ello. No quería ser una simple máquina de moda de hacer dinero o un fraude, como ella misma decía. Ella quería, no sé, además de, pues fue toda una referencia para el feminismo, no solo por romper estereotipos y conseguir situar a la mujer en lo más alto de la historia de la aviación, sino también por su conciencia de género y sus aportaciones al empoderamiento femenino. Así que acompáñanos en los próximos minutos a que juntas conozcamos un poco más de Amelia Earhart. Amelia Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Kansas City, Estados Unidos de Norteamérica, y sus padres fueron Amelia Otis y Edward Stanton Earhart. Vio su primer avión cuando solo tenía 10 años aproximadamente, en una feria estatal, pero no le impresionó. Se refirió al avión como una cosa de alambres oxidados y madera. No fue hasta una década después donde asistió a una exhibición de acrobacias de vuelo, donde se interesaría seriamente por la aviación. Puede que la vida de esta mujer sea un tanto normal o común dentro de lo que es la vida de los y las famosas del momento, pero lo que la distancia de ello es esa capacidad que tuvo de luchar incansablemente para desvincular de alguna manera su proeza y fama de lo que era ella en realidad. Se sentía incómoda con todo lo que le ocurría. Ella quería aportar algo positivo a la sociedad. Sentía la necesidad de hacerlo. No quería ser un simple objeto de moda de hacer dinero o un fraude, como ella misma decía. Ella quería demostrar que las mujeres también podían hacer, no solo las cosas que injustamente estaban reservadas para los hombres, sino que las mujeres también tenían los conocimientos, las ganas y la convicción de que ellas también podían hacerlo. Amelia Earhart quería aportar algo positivo a su vida, a su entorno, pero sobre todo al mundo en que vivía. A continuación, Aitor nos contará un poco cómo era ese mundo que rodeaba a Amelia Earhart, ¿no, Aitor? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los periodos que fueron bastante interesantes, los periodos en los que Amelia se desarrolló como persona. Bueno, por de pronto pues recordamos, como tú has dicho, Miguel, que Amelia nació en el 1897. Pero ¿qué estaba pasando en esa época? Esa es la pregunta, ¿no? Pues en el contexto sociopolítico de Estados Unidos, entre 1895 y 1898, nada más y nada menos que la Guerra de Cuba. Como todos sabemos, donde España perdió la isla claudicando a los cubanos y al intervencionismo estadounidense, que con un armamento superior, entre otros factores, derrotó a los españoles. Pero Amelia también vivió en la Primera Guerra Mundial, de una manera bastante involucrada. Se enroló como voluntaria en labores de enfermería junto a su hermana en la ciudad de Toronto,
en Canadá, donde atendió a los pilotos heridos en combate. Allí también aprovechó la ocasión para visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. En sus propias palabras, fue allí donde terminó picada por el gusanillo de la aviación. Por otro lado, me gustaría enfocar el programa de hoy hacia la crisis económica. Como todos sabéis, la Gran Depresión, o también conocida como el crack del 29, y hacia esas consecuencias tan dramáticas que produjo y no en las causas y factores que se dieron en la Gran Depresión. Por un lado, el hundimiento de la bolsa, que conllevó la quiebra de muchas empresas por no disponer de capital para su financiación, la bajada del precio de los productos ante la saturación del mercado y la congelación de la capacidad adquisitiva de los compradores. Los empresarios no recogían los beneficios necesarios para reinvertir en la producción, y esto llevó también a la quiebra. El hundimiento de la bolsa arrastró tras de sí a un gran número de bancos. Los ahorradores trataban de recuperar el dinero que tenían metido en el banco, pero claro, el banco no lo podía desembolsar por tenerlo colocado en inversiones a medio y largo plazo. Y al no poderlo desembolsar, pues el dinero presentaba suspensión de pagos y la ruina de sus clientes. Ya vemos, Miguel, que se dieron una concatenación de consecuencias en lo económico. Joder, ya te digo. Bueno, y en lo social, ¿qué tenemos que decir de lo social? Pues en lo social, en el año 1932 en todo el mundo había 40 millones de desempleados. Casi nada, Miguel? Este paro se dividía en paro total y parcial. El primero hace referencia a la población sin ninguna ocupación, lo que hacía que aumentara la mendicidad y las enfermedades. El paro parcial, el representado por aquellos ciudadanos que eran contratados a tiempo parcial, con unos salarios miserables, aunque ya de por sí antes también eran bajos. Y en los Estados Unidos aproximadamente la mayoría de los trabajadores, 63 de cada 100, estaban contratados a tiempo parcial. Esto afectó también a los jóvenes, casi con mayor dureza, ya que para ellos era más difícil encontrar trabajo porque apenas tenían experiencia, o era su primer empleo. Fijaos en este dato, los centros educativos no podían soportar la prolongación de la escolaridad de los alumnos, por lo que bajó el nivel cultural. Esta crisis se podría decir que favoreció a determinados grupos sociales, ya que no afectó de la misma manera a toda la población. Los grupos beneficiados eran aquellos que percibían unos ingresos fijos, como los rentistas o los funcionarios. Pero por el contrario, fue muy perjudicial para los pequeños accionistas, que fueron los primeros afectados, arruinándose sus empresas. En el caso contrario, estaban los inversionistas fuertes que pudieron resistir la embestida de los primeros meses. Y después se vieron recompensados con la recuperación a partir del 33. Los grandes empresarios sufrieron importantes quiebras en sus negocios, pero aún conservaban sus patrimonios personales que no mermaron mucho. También sufrieron las consecuencias los profesionales liberales, pues como los abogados, los profesores o los médicos, puesto que se vio reducida a su clientela. Otra parte afectada eran los agricultores. Estos se vieron desolados por los precios, ya que la superproducción derivó a la bajada de los precios y, claro, a la ruina de los granjeros y campesinos. Las cosechas a veces ni se recogían y otras veces, para aumentar los precios, fíjate, Miguel, se llegaron incluso a destruir grandes cantidades de trigo o leche. O sea, fíjate qué desperdicio de alimentos, ¿no? Y el pueblo. Otra rama a la que le afectó fue a los sindicatos, que perdieron fuerza al darse de baja muchos de sus miembros. Pero esto influyó de diferente forma, dependiendo de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, desaparecieron los sindicatos pequeños hacia grandes centrales. La verdad que, Miguel, todo consecuencias dramáticas y un contexto muy complejo en la época en la que Amelia pues decidió tocar las nubes. Y tanto. De hecho, los gobiernos de turno de Estados Unidos, de Norteamérica, lo que buscaban de algún modo era montar un circo alrededor de la figura de Amelia Earhart. Pero lo que nos atrajo para hablar de ella en el programa
fue, como dijimos anteriormente en el comienzo del programa, esa capacidad que tuvo ella de luchar incansablemente para desvincular de alguna manera su proeza y fama de lo que ella era en realidad. Se sentía incómoda con todo lo que le ocurría. Ella quería aportar algo positivo a la sociedad, sentía la necesidad de hacerlo. No quería ser un simple objeto de moda, de hacer dinero o un fraude, como ella misma decía. Ella quería demostrar que las mujeres también podían hacer, no solo cosas que hacían los hombres, sino que las mujeres también tenían los conocimientos, las ganas, la convicción de que ellas también podían hacerlo. Earhart quería aportar algo positivo a su vida, a su entorno, pero sobre todo al mundo en el que vivía. Pero conozcamos un poco más de Amelia Earhart. El 28 de diciembre aproximadamente de 1920, el piloto Frank House le dio un paseo en avión y en ese momento cambiaría para siempre su modo de ver el mundo de la aviación y de los aviones, evidentemente. Ella dijo: en el momento en que había conseguido 200 o 300 pies de la tierra, yo sabía que tenía que volar. Estudió en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Verano de Harvard. Desarrolló una pasión por los asuntos aéreos desde su juventud, por lo que trabajó duramente en varios oficios como por ejemplo operadora telefónica y administrativa, y todo para financiar su deseo de volar. Amelia Earhart tomó su primera lección de vuelo en enero de 1921 y en 6 meses logró ahorrar suficiente dinero para comprar su primer avión, cosa que es impensable ahora, comprarse un avión simplemente con... Nosotros que estamos en contacto con aviones normalmente, la verdad que no es impensable, inviable. Sí. Y esta en 6 meses ahorró para... Bueno, hay que decir que ella también provenía de una familia, pues con un nivel adquisitivo, pues... Un nivel de vida acomodado. Sí, eso es. Pues el avión era un avión de segunda mano, era un biplano, un biplaza, pintado de color amarillo y que ella llamó el Canario por el color, y lo utilizó para establecer el primer récord conseguido por una mujer, que fue elevarse a la altitud de 14.000 pies. Una tarde de abril de 1928, una llamada telefónica cambiaría su vida. Le preguntaron si le gustaría ser la primera mujer en volar el Atlántico. Al principio pensó que se trataba de una broma, pero inmediatamente se dio cuenta de que no, y respondió rápidamente que sí. Amy West, una aristócrata estadounidense, quería cruzar el Atlántico pilotando un Fokker F-7, pero por presiones de la familia, esta joven aristócrata tuvo que renunciar a la idea. Fue en ese momento cuando la familia West contrató a un publicista de Nueva York, George Putnam, para que encontrara a la mujer indicada para esta aventura. Después de una entrevista en Nueva York con los coordinadores del proyecto, incluyendo editores de libros y publicistas, entre los que se encontraba evidentemente George Putnam, se le preguntó si quería unirse junto con el piloto Wilmer Bill Stull y el copiloto mecánico Louis Slim Gordon, y ya se sabe cuál fue la respuesta. A casi 2 meses de esa llamada, el 17 de junio de 1928, el equipo salió en un Fokker F-7 llamado Friendship, que la traducción en castellano sería amistad, desde el puerto de Trapassy, Canadá, destino a Irlanda, pero al final, tras 21 horas de vuelo, llegaron a Berryport, al sur de Gales. El vuelo fue una noticia en todo el mundo debido a que ya 5 mujeres lo habían intentado antes y 3 de ellas habían muerto en el intento. Cuando la tripulación regresó a Estados Unidos, fueron recibidos con un desfile triunfal en Nueva York y una recepción celebrada por el presidente de turno en la Casa Blanca, Calvin Coolidge. Pero la propia Amelia reconoció que todo el mérito no era de ella, sino de sus compañeros de vuelo. Es más, furiosa, decía haber ido como mascota femenina, una carga, decía ella, un saco de patatas. Pero aún así, todas las miradas se centraron en ella, y se convirtió en una heroína nacional en Estados Unidos de Norteamérica. Desde aquel vuelo, se la empezaría a conocer como Lady Lindy, por su gran parecido con Charles Lindbergh, que fue el primer hombre en cruzar en solitario el Atlántico, y ahora ella sería
la primera mujer. A partir de entonces, la vida de Earhart giraba en torno a volar, y llegó el día en que Amelia sintió que era el momento de realizar un viaje en solitario por el Atlántico. Sí, ella sola. Quería ser la primera mujer en cruzar el océano en solitario y nadie podía pararla en su empeño. Recordemos que George Putnam entró en su vida y los dos desarrollaron una amistad durante la preparación de la travesía por el Atlántico. Se casaron el 7 de febrero de 1931 con la intención de retener su independencia. Earhart se refirió al matrimonio como una asociación con doble control. El 20 de mayo de 1932 despegaría el aeropuerto de Harbour Grace, Canadá, en dirección hacia París, y así se convertiría en la primera mujer y la segunda persona en volar en solitario el Atlántico, 5 años después de Lindbergh. Los fuertes vientos del norte, las condiciones de hielo y los problemas mecánicos obligaron a aterrizar en un potrero cerca de Londonderry, Irlanda. Amelia Earhart, sintió que el vuelo demostraría que los hombres y las mujeres son iguales en puestos de trabajo que requieren de inteligencia, coordinación, velocidad, frescura y fuerza de voluntad. Las mujeres, decía ella, deben intentar hacer las cosas al igual que los hombres lo intentan. Cuando fallan, su fracaso no debe ser otra cosa que un reto para todas las demás. Los reconocimientos y los récords se iban acumulando y fue hasta 1935, año en el que iba a cumplir 40 años, cuando anunció a su marido Putnam su idea de dar la vuelta al mundo. A pesar de las recomendaciones de su entorno más cercano para que dejara de volar, ella ya lo tenía decidido. Si lo lograba, se convertiría en la primera mujer en llevarlo a cabo y la primera en volar una distancia tan larga. Era el vuelo que le quedaba por realizar en su vida. No podía renunciar a ese sueño. Ahora damos paso a Aitor, que nos hablará de ese último viaje que realizó y que nunca terminó nuestra protagonista del programa de hoy en personas, Amelia Earhart. Pero antes os recordamos que estáis en la sintonía de las 107.5 FM Irola y Ratia, perdón. Adelante, Aitor. Bueno, pues vamos con su último viaje, que la verdad que no terminó como ella esperaba. Entre 1935 y 1937 organizó y preparó este nuevo desafío. Daría la vuelta al mundo volando por el Ecuador. Este desafío, a su vez, contaba con una gran dificultad: el Océano Pacífico, una enorme extensión de agua en la que prácticamente no hay nada y en la que el más mínimo error podía terminar en tragedia. Para poder superarla necesitaba parar en la isla de Howland, una pequeña isla en medio del océano de apenas 2 kilómetros de largo y medio de ancho, donde necesitaba repostar para poder llevar a cabo la última etapa del viaje camino a California, donde tenía planeado estar de vuelta el 4 de julio. Esta gran dificultad la obligaba a ir acompañada por alguien que le ayudara a trazar la ruta correcta para poder encontrar esta diminuta isla. Para ello contó con el navegante Fred Noonan. En esta ocasión, el avión elegido fue un Lockheed Electra 10E plateado, un bimotor que fue modificado para este vuelo. La primera idea era volar dirección este-oeste, pero un accidente sufrido al intentar despegar en Hawái llevó a cambiar los planes y el sentido del vuelo. Ella, sin embargo, no se rindió. Se haría volando dirección oeste-este, dejando las etapas más peligrosas para el final. Y así, el 1 de junio, salieron de Miami, destino San Juan de Puerto Rico. De ahí volaron a Caripito, el oriente de Venezuela, bordeando luego Sudamérica, rumbo a África y el Mar Rojo. Desde ahí partió hacia Karachi, en Pakistán. Después se dirigieron rumbo a Calcuta, y posteriormente sus destinos fueron Birmania, Bangkok, Singapur y Bandung. Fue aquí donde sufrieron algunos percances, como el mal tiempo, y la nave necesitó ser reparada.
Continuaron el viaje a Darwin, Australia, y luego llegaron a Lae, Papúa Nueva Guinea. Tras haber completado 33.000 kilómetros, casi nada, se dirigían desde Lae hacia la isla de Howland. Desde luego suponía un gran reto, y más teniendo en cuenta todo el recorrido y cansancio acumulado que llevaban encima. La última transmisión de radio de Earhart se recibió 19 horas después de haber despegado. En ella, Amelia decía creer estar sobre la isla de Howland, pero no podía visualizarla. El combustible se acababa. Son muchas las hipótesis y teorías acerca de la desaparición y muerte de Amelia Earhart, pero aquí en Personas no hablaremos en detalle de este episodio. Lo que sí podemos decir, a grosso modo, es que unos dicen que ella era una espía del gobierno yanqui y fue capturada por los servicios secretos japoneses. Bueno, esto será alguna paranoia, conspiranoia que nos gusta tanto, pero bueno, siempre lo mejor es tener datos, ¿no? Datos que que no echen por tierra esas conspiranoias que bueno, que están bien para pasar un rato, ¿no? Pero los datos son importantes porque aportan la veracidad que claro, al ser un misterio la desaparición de Amelia Earhart, se ha suscitado un sinfín de versiones de lo que pudo haber pasado, pero bueno, las más sonadas son las que tú estás comentando. La de los servicios secretos japoneses. Luego otra versión, que naufragó y murió de hambre en una isla desierta en el Pacífico. Así podemos enumerar unas cuantas historias más. O sea, se dice que estuvo por ahí divagando en la isla hasta que murió de inanición o de deshidratación, ¿no? Pero la versión oficial fue que 2 horas más tarde, sin haber logrado establecer comunicación con la nave que estaba siguiendo por radio en todo momento el recorrido. Aitor, 2 horas más tarde desde la última vez que ella contactó, ¿no?, con la nave esta principal. Exactamente. Esta determinó que el 2 de julio del 37, el Electra plateado de Amelia se estrelló en el Pacífico con ella y su compañero de vuelo, Noonan. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, por aquel entonces el señor Franklin Roosevelt, autorizó la operación de rescate más grande jamás llevada a cabo, con 9 barcos y 66 aviones, y un coste de $4 millones. Fíjate qué despliegue de recursos técnicos y humanos, y económicos, evidentemente. El 18 de julio la búsqueda fue cancelada e inmediatamente su marido Putnam inició una operación privada que tampoco dio resultados. Aventurera, incansable, murió el 2 de julio de 1937, a escasos 20 días de cumplir los 40 años mientras trataba de cumplir su sueño. En 1938 un faro fue construido en la isla de Howland en su memoria. La verdad que una pena, un trágico final para una mujer tan valiente, tan luchadora, con tantas ganas de cumplir, de llegar. Y tenerlos bien puestos, porque no sé si recuerdas cuando estábamos preparando el programa, nos poníamos a pensar, 1930 y pico, una mujer pilotando un avión cruzando el Atlántico que nadie digo de mujer, lo había cruzado, solo lo había cruzado un tío, y esta decir, lo cruzó, y después quería ser la primera persona, bueno, de hecho fue la primera no llegó a su destino final, o sea, a su destino, pues porque le ocurrió lo que le ocurrió. Sí. Pero con todo y eso, llegó a ser la primera persona, hombre-mujer, sí, que hizo el máximo de trayecto en kilómetros o en millas, como se habla en la aviación, pilotando un avión. Exactamente, o sea, tiene un mérito terrible lo de esta mujer, ¿no? Y es una pena que bueno, pues siempre las historias no siempre acaban en final feliz, ¿no? Es una lástima. De todas maneras, le queremos decir a nuestras y nuestros oyentes, los que están sintonizando en este momento la 107.5 FM Irola y Ratia, que hay una película muy buena. Exactamente, eso es lo que queríamos mencionar, sí. Que se llama Amelia, y bueno, habla más o menos de lo que hemos hablado hoy sobre ella, lo que más o menos hemos encontrado,
y está bastante lograda, hombre. Sí, no, la verdad que además está protagonizada por Hilary Swank, que recordamos que, si no me equivoco, es la ganadora de 2 Oscar, que bueno, para mí es una estupenda actriz y encarna muy bien el papel de Amelia. La verdad que es una película muy recomendable, y la persona que quiera verla, pues se la recomendamos desde aquí, desde Personas. Así que vamos a dedicarle estos segundos de esta canción a Amelia, ¿no? Bueno, y a todas las mujeres. Exactamente. Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos solo son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? Que trabajo en casa. Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia, y estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia, imbéciles. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo. Menos salario y más horas, y aún así encajo. Menos educación, menos remuneración. Lo peor para nosotras, pero tenemos corazón. Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Soy madre soltera y mi madre jubilada. ¿Quién me ayuda ahora si no tenemos ayudas de nada? Yo sola me encargo de mantener a todos con un salario mínimo y explotándome esos locos. No me queda tiempo para mis niños. Mi madre está enferma y no puede dar cariño ni atenderles como es debido. No sé si a estas alturas lo habréis entendido. No me queda tiempo porque todo lo hago yo, porque mi trabajo abarca todo el día, cabrón, y no me sobra nada para relajarme. Yo vivo para trabajar, merezco algo más, ¿no? Que el mercado laboral piense con cabeza, que nos dejen dar ideas por salir de esta pobreza. Ignorancia es lo que abunda en sus mentes, haciendo más de una cosa a la vez. Bueno, a pesar de muchas teorías, sin embargo, no existen pruebas del destino de Amelia Earhart. No hay duda, sin embargo, que el mundo siempre recordará a Amelia Earhart por su coraje, visión y logros innovadores, tanto en la aviación y para las mujeres. Pues sí, todo un ejemplo, la verdad, y un orgullo haber contado con Amelia en este programa. La verdad que es para mí una invitada estrella, la verdad. La verdad es que sí. Y bueno, como todo lo bueno se acaba. Así es. El programa de hoy pues está llegando a su fin. Así que, bueno, nos despedimos de todos y todas vosotras. No sin antes, pues daros las gracias por acompañarnos durante esta media horita. Y bueno, os recordamos que tenéis una cita con Personas la próxima semana, donde seguro hablaremos de otra persona muy, pero que muy interesante. Aitor. Pues sí, seguro que sí. Y bueno, pues nos despedimos. Gabón Gustioí, un placer haber estado con todas vosotras y nos vemos el viernes. Así que hasta la próxima y sigue en la compañía de Irola y Ratia 107.5 FM. Agur.